Ya son las 9 de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos está acompañando en esta noche lluviosa. Ya es viernes, señoras y señores. Es 10 de julio del año 2026. Les damos la más cordial bienvenida, como todos los días, aquí al referente de la noche. A nombre de su titular, Javier Solórzano, le damos la más cordial bienvenida. Estamos, como ya sabe, 8.1 de televisión abierta, en Total Play en el canal 8, 151 de Easy, 606 de Star TV y en las redes sociales @heraldo_tv y @heraldo de México, con la personal @Zamacona al aire. Bueno, pues tenemos muchísima información, le vamos a entrar al análisis y por supuesto también a lo más importante que se ha generado en las últimas horas, así que bueno, pues vamos justamente con el resumen informativo. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a las agencias de seguridad de Estados Unidos fortalecer la coordinación con México y evitar acciones unilaterales, al señalar que este tipo de operativos pueden generar más violencia. En referencia al caso de Ismael El Mayo Zambada, afirmó que la cooperación entre ambos países es clave para enfrentar al crimen organizado y respetar la soberanía nacional. Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Colonia Agrícola Oriental, en la alcaldía Iztacalco, tras ser señalado por agredir a un vecino y cometer un presunto robo con violencia. La captura ocurrió después de que se difundieran videos de la agresión y de que vecinos denunciaran una serie de ataques atribuidos al mismo sujeto en la zona. Venezuela elevó a 4.118 la cifra de personas fallecidas por los terremotos del pasado 24 de junio, luego de sumar 229 nuevas víctimas en el último balance oficial. El conteo sigue tras los potentes sismos del 24 de junio de magnitudes 7.2 y 7.5 que afectaron principalmente al estado de La Guaira. Bueno, comenzando con la información, déjeme platicarle que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá va a continuar vigente un mínimo de 10 años, así lo afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pero de igual manera aclaró que la posibilidad de un retiro ya quedó descartada porque ninguna de las partes notificó su salida en este plazo reglamentario. Marcelo Ebrard reconoció que Washington ha señalado en múltiples ocasiones que no contempla una extensión automática de 16 años, aunque precisó que habrá que esperar la comunicación oficial. Aunque Estados Unidos no prorrogó el TEMEC con México y Canadá por 16 años más, su aplicación continúa por 10 años. Conclusión, el tratado sigue vigente hasta 2036. Nos vamos a un proceso de revisión anual. El día 20 de julio recibimos a nuestra contraparte de Estados Unidos. Obviamente, una vez concluida esa fase, esas conversaciones, les daremos un resultado. Ebrard Casaubon explicó que esto implica revisiones anuales. Afirmó que esta decisión no fue una sorpresa para el gobierno mexicano ni para los mercados. Es algo que ya se había predicho o previsto y por lo tanto la tendencia que ves en la inversión extranjera directa yo no creo que sufra un cambio tampoco imprevisto, porque ya lo tienen considerado. Yo sigo recibiendo empresas que me siguen informando de inversiones, algunas no las puedo anunciar ahora, pero sobre todo por los indicadores que vi hoy, ya el mercado ya sabía que iba a ser así. Habló de la seguridad económica mundial. Hay todo un nuevo tema que es de seguridad económica. En el tratado actual, el vigente, hay alguna disposición muy genérica sobre economías que no son de mercado, pero no tenías una regulación propiamente de seguridad económica. Seguridad económica quiere decir, pues, desde tierras raras a cómo vas a proteger tu cadena de suministro, porque hay una tensión mundial cada vez mayor. Detalló que la próxima ronda de trabajo con su contraparte de Estados Unidos se realizará el 20 de julio en la Ciudad de México. Ebrard indicó que esa conversación ya forma parte del proceso de revisión oficial porque el tratado comercial establece que una vez tomada esta ruta, las partes deben comenzar a revisar los temas pendientes. México, Estados Unidos y Canadá representan aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto mundial. Con imágenes de Luis Elías Vázquez, Luis Pérez Courtad, Heraldo Media Group. Justamente para conversar sobre este tema le damos la más cordial bienvenida, como siempre, al abogado Tulio Salanueva, presidente de la Comisión de Comercio Exterior del Colegio Nacional de Abogados Foro de México. Tulio, gracias, como siempre, muy buenas noches.
Manuel, el agradecido soy yo, a Hoy, la orden. gracias. Bueno, pues este el anuncio que se acaba de dar acerca del TEMEC, ¿qué representa, qué consecuencias? ¿Por dónde comenzarías a hablar sobre el tema? Pues mira, Manuel, creo que es un tema de suma importancia para la economía de nuestro país. Como acabas de anunciar y como tú y yo sabemos, no se prorroga en forma automática el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, pero no, eso no quiere decir que pierda vigencia. En realidad, lo único que hace el anuncio de los Estados Unidos es señalar que los términos, los corolarios, las cláusulas que tenía el tratado desde hace casi 30 años, pues no se prorrogan exactamente en esos términos, pero que las condiciones que tiene hoy en día el tratado, cuando menos por 10 años van a ser revisadas. Esto no es un anuncio nuevo, ya los Estados Unidos, por conducto del titular del Ejecutivo de aquel país, habían señalado su intención pública de no prorrogar el Tratado de Libre Comercio, pero si leemos el contexto del comercio internacional, pues las condiciones efectivamente han cambiado. Hoy en día el libre tránsito de mercancías sin aranceles, que es prácticamente lo que hacen los tratados de libre comercio, no solo el de Norteamérica, sino los que se han celebrado a lo largo del orbe, pues ya no tienen la vigencia y la eficacia que tenían hace algunas décadas. Efectivamente, el comercio ha cambiado, las condiciones del intercambio de mercancía han cambiado y pues esperemos que nuestro secretario de Economía haga un buen papel en la nueva negociación que se haga en este contexto, estimado Manuel. ¿Qué se espera para esta ronda de la nueva negociación, sobre todo también por el contexto geopolítico por el que se atraviesa, Tulio? Pues mira, no esperamos más que se obtenga la mejor negociación para nuestro país. No se trata de otra cosa, sino de buscar el intercambio de mercancías en las mejores condiciones. Esto quiere decir que los aranceles, los impuestos al comercio exterior, a la exportación y a la importación, pues se den en el mejor término posible, que sean lo más bajos, lo menos gravosos para nuestro país. Y esto no solo favorece a la economía nacional, por supuesto que cuando se hace este intercambio de bienes, servicios, mercancías entre varios países, la población es la que sale mucho más beneficiada. Los artículos no se encarecen, se ha demostrado que la inflación tiende a decrecer y por lo tanto la política económica, las directrices que siga el equipo de negociación encabezado por el secretario de Economía, pues deberán buscar en todo caso esto, que se aliente el intercambio de mercancías y sobre todo que las mercancías que salgan de nuestro país se den en las mejores condiciones para los productores de México. Y ahorita hablando justamente de todo esto, pues también aprovechando, ¿no? Que te tenemos, estábamos platicando acerca del impacto económico, y ayer lo decíamos que ha dejado también el Mundial de Fútbol, o bueno, esta justa deportiva. Por supuesto, Manuel, se trata de un ejemplo muy gráfico. Efectivamente, ni más ni menos que cuando el gobierno de México supo de este magno evento de nivel mundial, pues establecieron una serie de facilidades que fueron publicadas en el diario oficial de la Federación, a través de las cuales, Manuel, ni más ni menos se estimuló el comercio, se estimuló la entrada de mercancías en las mejores condiciones, tanto para los importadores como para las personas que comercian en México. Y esto es ni más ni menos lo que se busca en nuestro país, estimular las cadenas productivas, buscar que el consumidor no encuentre precios inflados que encarezcan los bienes, los insumos y los servicios. Y efectivamente el Mundial de fútbol que se acaba de celebrar en nuestro país, ya no tendremos más partidos, pues es un claro ejemplo de las condiciones en las que se debe negociar el comercio internacional, porque no solo se trata de la entrada de divisas a nuestro país, sino en la forma en que se intercambian todos los productos a lo largo de la cadena productiva internacional, Manuel. Bueno, pues ya estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que se venga. ¿Algo más que te gustaría agregar, Tulio? Hombre, Manuel, agradecerte nuevamente la invitación a tu importante medio de comunicación y un saludo a tu auditorio. Gracias, Tulio Salanueva.
Son las 9 de la noche con 10 minutos en el tiempo del centro. Oiga, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el caso de la periodista Mirna, desplazada por amenazas derivadas de su labor informativa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró válido el plazo de 30 días para interponer impugnaciones establecido en la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El caso de la periodista Mirna, desplazada por amenazas derivadas de su labor informativa, fue analizado por el máximo tribunal del país. La periodista interpuso una impugnación contra las medidas de protección, argumentando que estas solo eran paliativas y la mantenían como desplazada, exigiendo un plan de protección integral. Sin embargo, el mecanismo rechazó su queja bajo el argumento de que la presentó fuera de tiempo, es decir, después del límite de 30 días naturales establecido en dicha ley. La mayoría de los ministros aseguraron que con la validez del plazo no se deja desprotegida a la víctima de desplazamiento forzado. Yo tengo una pregunta. ¿Usted sostiene entonces que no deba haber plazo para interponer ese recurso? Que quede abierto indefinidamente y que entonces ese plazo sea imprescriptible. Entiendo que esa es su posición, porque, bueno, está bien, si así se plantea, pero entonces rompe con ciertos principios de seguridad jurídica, de legalidad, de que se deben ir agotando las instancias. Y yo creo que se resuelve con lo que ya dijo el ministro Giovanni. Sin embargo, los ministros Hugo Aguilar, Irving Espinosa y Arístides Guerrero votaron en contra. En este caso tendríamos que fijar un criterio favorable a los fines de la norma, favorable a la protección de los periodistas, y creo que no generamos ninguna alteración al régimen, no generamos ninguna alteración al sistema, y sí podríamos estar frente a la posibilidad de garantizar de mejor manera los fines de esta normatividad. Mirna Gómez sufrió en septiembre de 2019 amenazas directas por su labor informativa, obligándola a abandonar su ciudad al lado de sus dos hijas. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Bueno, con esto vamos a ir a una pausa. Regresando, le voy a platicar sobre el aumento de las lluvias y los ciclones en México a causa del fenómeno del Niño. Ya volvemos al referente, no le cambie. 9 de la noche ya con 17 minutos en el tiempo del centro. Oiga, bueno, pues ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, el gobierno de México está preparando un sistema de alerta temprana a través de los teléfonos celulares para avisar a usted, a la población, acerca de ciclones y también, por supuesto, estas lluvias intensas que no paran. Por la temporada de lluvias y con la inminente llegada del fenómeno de El Niño, el gobierno de México implementará un alertamiento vía celular ante fuertes precipitaciones o ciclones. En la mañanera de ese 9 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se prevé que en 2 meses esté listo el alertamiento. El objetivo es que en 2 meses más o menos tengamos listo el alertamiento telefónico, para que se pueda informar a toda la gente, a todas las mexicanas y mexicanos, y particularmente en ciertas zonas, en acuerdo con las compañías telefónicas, un alertamiento. Por ejemplo, naranja, la probabilidad de que haya más lluvia es mayor, toma tus precauciones. O roja, de plano, viene un ciclón, toma tus precauciones, no salgas de tu casa. Con el fenómeno del Niño, que se puede resumir en el aumento de la temperatura del Océano Pacífico, habrá lluvias más intensas en el norte a finales de año, más ciclones y mayor sequía en 2027 en el centro del país. Como parte de las medidas de prevención, se van a instalar centros de mando en los 17 estados costeros del país. Una de las acciones más relevantes que estamos realizando en esta temporada de lluvias y ciclones es la instalación de los puestos de comando directamente en el estado, de los 17 estados costeros. Después nos iremos al centro y al norte del país, pero inicialmente y por instrucción de la Presidenta de México, estamos instalando estos puestos de comando que encabezan los señores gobernadores y gobernadoras. Además están presentes en esta instalación los presidentes y presidentas municipales. Para esta temporada de ciclones se pronostican mayores fenómenos naturales de este tipo.
Recordemos que estamos pronosticando que para este año vamos a tener entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Océano Pacífico, únicamente llevamos 4, y en el Atlántico entre 11 y 15 llevamos 1, pero si comparamos con otros años, pues sí, este 18 a 21 sí está por arriba de los demás, es decir, va a ser un año muy activo. Ahora, no quiere decir que todos estos ciclones van a entrar al país, simplemente que vamos a tener mayor frecuencia de formación, pero muchos se van a alejar de la costa, otros probablemente se acerquen. ¿Qué es el fenómeno de El Niño? Este es un evento climático que es un patrón atmosférico y oceánico, es decir, es una interacción entre la atmósfera y el océano que se presenta regularmente entre cada 2 y 7 años, es decir, es un evento que es cíclico. Y justo es lo que estoy mostrando con esta gráfica. Tiene una fase que se conoce que es cálida, que se le conoce el evento del Niño, y tiene su contraparte, que es cuando la temperatura del mar es más fría, y se conoce como el fenómeno de la Niña. Y pueden ver que realmente desde los años 90, esta línea de tiempo nos dice cómo se ha comportado este evento. Y hay varias categorías. Está el niño débil, el niño moderado, el fuerte y el muy fuerte. Y esto depende de qué tanto sube la temperatura del mar en la región del Pacífico ecuatorial. Con imágenes de Abraham Guerrero, Carlos Navarro, Heraldo Media. Justamente saludamos a Úrsula Pamela García, coordinadora de Meteo Red México, para hablar la alerta telefónica que alista el gobierno y que, bueno, pues ya advierte de mayor intensidad de este fenómeno del Niño para 2027. Úrsula, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Antes que nada, un saludo a ti y a toda la comunidad que nos ve esta noche. Muchas gracias. Oye, Úrsula, a ver, para comenzar, ¿tenemos que preocuparnos debido a la intensidad con los que han venido estos fenómenos naturales en los últimos días? Sí, evidentemente con ya un dictamen básicamente oficial de que el Niño se espera fuerte para lo que es el periodo de otoño y el inicio del invierno, en México se van a ver cambios significativos y unos importante, donde vamos a ver la reflexión fuerte y una fuerte imposición es el periodo canicular, ¿no? Esto quiere decir que va a haber un aumento de las temperaturas generales y que va a haber regiones donde se va a afectar de manera significativa. Es lo más relevante en cuanto a este fenómeno y en cuanto a las fechas más cercanas. ¿Qué estamos esperando, por ejemplo, en las costas mexicanas? Pues temperaturas de 40 a 45 grados. Recordemos que la canícula no significa menores lluvias, pero sí significa más calor. El calor va a ser más extremo y con más extremo, pues bueno, va a haber regiones donde la sequía sea más dura, donde regularmente en este periodo de lo que es julio, parte de agosto y parte de septiembre, que es hay un periodo pequeño donde se ve la disminución de la precipitación, pues bueno, la sequía se va a acrecentar. Y otro también va a ser a lo mejor un mayor número de olas de calor y van a estar asociadas principalmente a este fenómeno con el aumento de las temperaturas. Y las temperaturas, por supuesto, en la costa va a ser muy alta, ¿no? Estamos hablando de 40, 45 grados e incluso con sensaciones térmicas. Esto quiere decir lo que el cuerpo puede sentir con temperaturas muy altas, que es 50 grados. Así que va a ser más favorable a que se registre una emergencia sanitaria con olas de calor, con estrés térmico, los famosos golpes de calor, todas estas enfermedades que están asociadas a las altas temperaturas. Así que hay que tomar mucha precaución. Ahora, antes de pasar a esta alerta telefónica, lo más importante, y está reiterando, pues es que estemos prevenidos ante todo esto. Así es, estamos a tiempo de empezar ya en general como sociedad, como comunidad, a tomar la prevención necesaria para estos eventos, ¿no? Con un evento favorable de Niño y que se espera tan fuerte, pues bueno, lo que hace es que acrecenta ciertos periodos. En cuanto a las lluvias, se van a ver disparadas para el periodo de lluvias, que es el periodo más activo. Estoy hablando de septiembre a lo que es octubre y noviembre. Va a haber un incremento significativo de las precipitaciones. Y recordemos que un año muy, muy parecido fue el año cuando ocurrió el ciclón tropical Otis, que también hubo el registro del Niño y que también fue un impacto importante. A lo mejor sí, no muchos ciclones lleguen a costas de territorio nacional, muchos se van a formar y muchos se van a alejar, pero el que pegue va a pegar con todo. Entonces es el momento de tomar precauciones, mantenerse informados y pues bueno, estar al pendiente de la información que esté saliendo.
Bien, ahora ya tenemos una alerta que es la alerta sísmica que se replica en los celulares aquí a nivel local por lo pronto, pero ¿cómo va a estar la alerta telefónica en cuanto a estos fenómenos? ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a actuar esta alerta que está preparando el gobierno, Úrsula? Pues mira, no estoy muy familiarizada con ese tema. Lo que sí te puedo decir es que por parte de Meteorred sí también tenemos un mecanismo de alerta temprana. También es vía telefónica y la tenemos asociada básicamente con Google. Entonces lo que hace es que nosotros emitimos alertas diarias de dónde son las zonas más vulnerables para efectos importantes como son inundaciones, encharcamientos, olas de calor significativas, zonas de tormenta con actividad eléctrica, que es un fenómeno muy recurrente en estas épocas de verano y otoño y que cada vez están siendo mucho más peligrosos y más riesgosos. Y pues bueno, por parte de Meteorred es una dinámica que nosotros activamos como meteorólogos y que es en tiempo real, ¿no? Y lo damos con horas de antelación, evidentemente para que, por ejemplo, ahora que fue los eventos del Mundial, nosotros mandábamos alertamientos desde la mañana y mediodía, precisamente para que la gente estuviera avisada e informada, ¿no? De cuáles eran las alternativas ante el mal tiempo, ¿no? Ante las lluvias, ante las tormentas. Ahora, finalmente, ¿cuáles podrían ser los estados de la República más vulnerables y ante ello, cómo tendrían que estar prevenidos, Úrsula? Pues con el Niño fuerte, lo que regularmente tenemos es un aumento significativo de las lluvias para la parte norte del territorio mexicano. Entonces, ahorita tenemos un efecto que se presenta casi todos los años. Digo casi porque hay años en los que no se presenta, así es un año muy cálido, pero bueno, este año tenemos el efecto del Niño, es el monzón mexicano. Y pues bueno, si de alguna forma va a beneficiar y va a rellenar los mantos acuíferos, las presas, que esa zona es muy árida y les hace falta agua todos los años, pero también esas lluvias tan extraordinarias, pues bueno, van a causar también deslaves, desbordamientos de cuerpos de agua. Entonces, aunque sí va a beneficiar en la parte de agricultura y la parte vegetativa, las zonas urbanas, pues bueno, deben de estar al pendiente de las inundaciones porque van a ser significativas para el periodo de lluvias importante, que abarca de septiembre a noviembre. Entonces, las lluvias van a ser muy explosivas para esa región y por su parte el centro y el sur va a tener una disminución significativa y lo que te comentaba hace un momento, lo que va a ser ahí cuidado son las temperaturas y el periodo canicular, porque probablemente vamos a estar presentando y teniendo el registro de numerosas olas de calor, así que hay que estar bien al pendiente y informados sobre esos contrastes, ¿no? Que son bien importantes y que se acrecentan o que se vuelven más marcados durante un fenómeno de este tipo como es el niño o la niña. Sí, totalmente, y eso, estar informado y estar prevenidos. Bueno, pues Úrsula, muchísimas gracias, agradecemos mucho las redes sociales y dónde los podemos encontrar, alguna aplicación de Meteorred. Estamos a través de todas las redes sociales, a través de Meteorred MX, o bien nos pueden visitar nuestra página web, meteorredtambién.mx. Ahí estamos sacando los avisos. También trabajamos a la par con lo que es el servicio meteorológico, con todas las organizaciones oficiales. Entonces, pues bueno, la idea aquí es llegar a cualquier usuario. No hay competencia ninguna, es llegar a todos los usuarios y que toda la gente se mantenga prevenida e informada. Muy bien, pues estamos pendientes. Gracias y saludos, Úrsula. A ustedes, muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Oiga, bueno, en estas vacaciones los Pilares darán cursos de verano gratuitos, así que hay que estar también de eso pendientes. Aquí le tengo los detalles. Las vacaciones de verano para los más pequeños de la casa están a la vuelta de la esquina. Más de 24 millones de estudiantes de educación básica tendrán un receso escolar que durará poco más de 6 semanas. El reto para miles de familias está en encontrar un lugar seguro donde las niñas y los niños se diviertan y aprendan. En los Pilares de la Ciudad de México existe una alternativa. Para que mamás, papás tengan una opción en donde los niños durante el verano puedan pasar las vacaciones de manera divertida mientras están aprendiendo y en espacios seguros. Durante 3 semanas, niñas y niños de entre 6 y 12 años podrán practicar deportes, aprender gastronomía, hacer manualidades, sembrar en huertos urbanos, tomar fotografías, bailar, actuar y descubrir nuevas habilidades. Todo mientras juegan, pero más allá del entretenimiento, el objetivo es que las vacaciones también fortalezcan la convivencia. En lugar de pasar horas frente a una pantalla, los pequeños conocen nuevos amigos,
desarrollan habilidades sociales y construyen comunidad en espacios seguros. Hay cierta resistencia que se genera ante algunos métodos de enseñanza, pero cuando se juega, aparte de reforzar el aprendizaje, se accede de una manera más sencilla. Entonces, eso es lo que buscamos. Son introvertidos y gracias al curso de verano también logran desenvolver ciertas habilidades sociales que quizá en casa no logran trabajar. Y en plena temporada de vacaciones, cuando muchas familias ya piensan en los gastos del próximo ciclo escolar, este curso también representa un alivio para la economía, ya que no tiene costo. Y en algunos pilares incluso se ofrece alimentación gratuita mediante los comedores comunitarios. Que la mayoría de los cursos de verano que se hacen en la Ciudad de México normalmente tienen un costo y eso implica, ya que van a ingresar el siguiente ciclo escolar, las niñas y los niños a otro ciclo escolar, pues implica un gasto. Para nosotros es importante decir que todas las actividades durante verano y después de verano, todas las actividades de Pilares que ofrece el gobierno de la Ciudad de México son completamente gratuitas. Pilares espera recibir a cerca de 13,000 niñas y niños en sus más de 300 centros distribuidos en la Ciudad de México. Para inscribirse, es necesario acudir directamente a los Pilares y verificar que tengan espacios disponibles. Después, deberá tramitar el folio personal del menor, con el cual se le permitirá entrar al curso. Con imágenes de Guillermo López, Karina Palacios, Heraldo Media Group. 9 de la noche con 30 minutos, vamos a hacer una pausa. Regresando le voy a platicar sobre el envejecimiento de la población en el país a causa también de la falta de nacimientos. Ya volvemos al referente. 9 de la noche con 33 minutos. Antes de la pausa le platicaba que México pues está envejeciendo cada vez, hay menos nacimientos en el país y sus efectos ya comienzan a sentirse. México está envejeciendo y aunque parece un cambio lejano, sus efectos ya comienzan a sentirse. Cada vez nacen menos niños, las personas viven más años y en las próximas décadas habrá más adultos mayores. A este fenómeno se le conoce como envejecimiento poblacional. Detrás de este cambio hay dos razones. Las familias son cada vez más pequeñas. En los años 60, las mujeres concebían alrededor de 7 hijos. Hoy, la tasa es de aproximadamente 1.6. Además, la esperanza de vida sigue aumentando. Las mujeres tenemos alrededor de 79 años de esperanza de vida y los hombres apenas llegan a tener actualmente 72 años en su esperanza de vida. Actualmente la edad promedio que tenemos es como nosotras, de 30 años, y pasará más adelante, más o menos por el 2050, a ser de más de 40 años. Entonces ya va a ser una población más adulta. Hace algunos años, México era un país de niños y jóvenes. Hoy la población de 60 años y más crece a un ritmo de 3.5% anual, 3 veces más rápido que el crecimiento de la población en general. Este cambio pondrá a prueba los sistemas de salud, las pensiones e incluso la forma en las que las familias cuidan a sus adultos mayores. El Instituto Mexicano de la Competitividad estima que para el 2050 el gasto en pensiones podrá alcanzar los 2 billones de pesos, mientras que la mayoría de las personas adultas mayores requerirá atención médica frecuente por enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o padecimientos cardiovasculares. Si no nos apuramos a generar las condiciones en cuanto a infraestructura, económicas, de empleo, de ahorro, que es algo que no tenemos culturalmente, pues nos va a llegar el envejecimiento poblacional y no vamos a tener las condiciones para afrontarlo. Finalmente no es un problema, es una tendencia, ¿no? Se convierte en un problema en la medida en que nosotros no prevemos. El envejecimiento poblacional no es una crisis inevitable, sino una realidad que puede y debe planearse. El desafío, señalan los especialistas, es adaptar las ciudades, fortalecer los sistemas de cuidados y garantizar la calidad de vida. Todos vamos a llegar a esta etapa y entonces debemos ser conscientes de que nos tenemos que ayudar entre todos a vivirla mejor. Con imágenes de Susana Montes de Oca, Karina Palacios, Heraldo Media Group. Saludo con mucho gusto vía telefónica a la doctora Carla Pedersini. Ella es académica de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y bueno, pues también quien es especializada en estudios de población para hablar justo sobre el Día Mundial de la Población. Doctora, gracias y buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, pues hablar de la población es hablar de muchísimas cosas relacionadas con todo ello, por supuesto, numerologías, pero también un dato bastante importante que escuchábamos que es el envejecer y también la falta de nacimientos. ¿Por dónde comenzar a abordar este tema, doctora? Bueno, yo creo que hay que empezar a abordarlo por el lado de qué es el envejecimiento y de dónde viene. Y el envejecimiento es una parte de la transición demográfica. Es un proceso que se da en todos los países del mundo o en la mayoría de los países del mundo, en donde pasamos de altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad a bajas tasas de natalidad y bajas tasas de mortalidad. Como bien ponían en la cápsula anterior, México tuvo una transformación tremenda en su tasa de fecundidad y también en la esperanza de vida. Y de hecho, el crecimiento de la esperanza de vida es uno de los mayores logros de la humanidad. En Europa, por ejemplo, se pasó de alrededor de 36 años a mediados del siglo XIX a más de 79 en 2019. Entonces, es un fenómeno que se está dando a nivel mundial. Sin embargo, en los países menos desarrollados, de los cuales México forma parte, este proceso se dio de una manera muy dramática. O sea, sucedió que hubo un crecimiento poblacional muy fuerte durante los años 60 y ese crecimiento poblacional tan fuerte, que es fruto de la transición demográfica, ahora se está convirtiendo en un envejecimiento poblacional, como bien mencionaban en la cápsula que tienes puesta antes. Entonces, es un reto muy grande que estamos afrontando como país. Sí, porque se trata, digamos, aquí estamos en cuanto a la población adulta mayor. Por ejemplo, hace un par de años, pues era menos. ¿Cómo estamos ahora en cuanto a la población adultos mayores aquí en nuestro país? Bueno, está creciendo muchísimo el porcentaje de personas mayores de 60 años y se estima que vamos a llegar a casi 18% muy pronto. Y eso pues es un reto, ¿no? En términos económicos, por las pensiones, por las personas que tienen, pero bueno, este aumento pues no ha sido fruto del azar, sino que ha habido cambios muy fuertes en las sociedades que han llevado a esto. Sin embargo, también ahora hay cuestionamientos respecto a qué tanto va a seguir creciendo la esperanza de vida, porque en los últimos años también se ha encontrado en varias investigaciones en México que la esperanza de vida ya no ha crecido como crecía antes. Una de las razones por las que no ha crecido tanto es porque ha aumentado la mortalidad de las personas jóvenes. La esperanza de vida toma en cuenta las tasas de mortalidad en toda la población, tomada en cuenta como por grupos quinquenales de edad, y esas se proyectan como si una persona viviera a lo largo de su vida todas esas tasas de mortalidad. Entonces, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora es que la mortalidad de las personas jóvenes en México, especialmente de los hombres, está aumentando mucho. Y una de las razones por las que está aumentando es por los homicidios, porque hay más violencia, y la otra es porque también los casos de diabetes están aumentando mucho. Entonces, ha habido ciertas cosas que están frenando el envejecimiento, o sea, que están haciendo que que la esperanza de vida no aumente de la manera en que habíamos pensado que iba a aumentar. Y hablamos también de una calidad de vida, otra de las cosas que está ¿no? sucediendo, ¿perdón? La calidad de vida también es importantísima. Pues sí, la calidad de vida es muy importante, pero incluso en países como Estados Unidos está pasando eso, que la esperanza no ha aumentado lo que se prevenía, se había proyectado que iba a aumentar antes. No son países que son muy ricos, pero que tienen grandes desigualdades y problemas sociales fuertes. Entonces, esto está haciendo que, por ejemplo, en Estados Unidos la esperanza de vida disminuyó durante 3 años consecutivos después de 2014, incluso antes de que fuera la pandemia del COVID, ya la esperanza de vida estaba disminuyendo y el caso de los hombres en Estados Unidos también es muy notorio. Entonces, bueno, todos estamos pensando que México va a llegar a un envejecimiento, pero no es algo que esté totalmente garantizado. O sea, también hay ciertos retrasos en cómo está creciendo la esperanza de vida en nuestro país y en otros países del mundo, ¿no? Sí. Hay ciertas excepciones como Dinamarca.
en donde sí se sigue dando un gran crecimiento de la esperanza de vida, pero en la mayoría, en otros países no está creciendo de la manera que se pensaba. Ahora, ¿qué pasa con la tasa de natalidad? Ese es otro de los fenómenos que está llamando mucho la atención, porque las últimas mediciones que hemos tenido de la tasa de natalidad, que, bueno, la medición que se usa más se llama la tasa global de fecundidad, y la tasa global de fecundidad mide cuántos hijos tendría una mujer si experimentara las tasas de fecundidad de los diferentes grupos de edad desde los 15 hasta los 49 años, que son las etapas de la edad fértil de las mujeres, y se calcula que la tasa de reemplazo, que quiere decir que es una tasa a la cual la población se mantendría constante, es de 2.1. Y México ya está muy por debajo de la tasa de reemplazo, que es algo que no se esperaba que tan rápido fuera a caer. Ahora se calcula que México está en alrededor de 1.6 según la última encuesta de la ENADIF. Y también eso es como muy preocupante porque pues la población se necesita reemplazar, ¿no? Necesitamos seguir teniendo población y el hecho de que baje tanto la tasa de fecundidad, pues también hace que el envejecimiento sea mucho más rápido, ¿no? Porque va a haber menos niños en el futuro. Entonces, ahorita pues hay muchos estudios tratando de entender qué es lo que está explicando que la tasa de fecundidad haya caído tanto. No es un fenómeno único de México, está sucediendo en varios países de América Latina. Entonces, las principales causas son la mayor escolaridad femenina, la participación laboral, el acceso a anticonceptivos, el retraso en la formación de las parejas también está afectando, y la maternidad ha dejado de ser el único proyecto de vida para muchas mujeres, ¿no? Entonces esto está haciendo que la tasa de fecundidad esté disminuyendo, y mucho más de lo que pensábamos que iba a disminuir. Sí, totalmente. Las mujeres ya, muchas de ellas, pues han decidido no ser madres. Oiga, doctora, pues finalmente, ¿qué nos espera o qué nos podría esperar para unos 10 años en México, en nuestra población? ¿Qué nos se podría esperar? Pues yo creo que lo más importante es cuidar la salud para que cuando lleguemos a la etapa del envejecimiento, cuando nos convirtamos en adultos mayores, lleguemos con mayor salud, claro, ¿no? Y con mejores condiciones. Y pues hay también que a lo mejor alargar la etapa de trabajo para que el costo de las pensiones no sea tan fuerte para el país, que esto es algo que no es nada popular en las poblaciones. En Francia hubo un debate tremendo porque el presidente Macron trató de alargar la edad a la jubilación, y eso es algo muy poco popular entre la población, pero pues hay que tomar medidas fuertes para ver cómo vamos a poder sostener a todas las personas mayores, ¿no? Cómo como sociedad vamos a poder mantener a una población cada vez más envejecida. Así es. Pues me dio mucho gusto platicar con usted, doctora. Le agradezco y que tenga excelente fin de semana. Al contrario, Manuel, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a cambiar de tema, ya son las 9 de la noche con 45 minutos. La pasión por el fútbol, pues que sigue presente aquí en nuestro país, y la tierra de los trofeos está en Santiago Cuautlalpan. Y Michelle Santiago nos cuenta. Aunque la selección de nuestro país ya se despidió de la gran competencia futbolera tras una dolorosa eliminación, la pasión en las calles mexicanas se niega a morir. El fervor sigue intacto, los torneos locales se multiplican y las ilusiones se trasladan a las canchas del barrio, detonando la actividad de una emblemática industria artesanal mexiquense. Por así que toda la afición está más animada, hay más partidos. A lo mejor niños que no estaban jugando, sus papás los inscriben a una liga porque ahorita quieren jugar. Entonces eso beneficia a gran parte de esta industria. Hablamos de Santiago Cuautlalpan, municipio de Texcoco, una potencia manufacturera donde prácticamente el 80% de los trofeos que se entregan en las ligas amateurs, escolares, profesionales y torneos de barrio en todo el país, e incluso algunos de exportación, provienen directamente de las fundidoras de este poblado. Aquí la verdadera revancha no se juega en la cancha, se funde en el metal a través de un legado estrictamente familiar.
La fabricación de trofeos y medallas ya tiene por lo menos más de 60 años. Primeramente llegaron unas personas que trabajaban anteriormente en otra fábrica en la Ciudad de México, y posteriormente de ese taller o de esa fábrica se desprendieron otros negocios. En nuestro caso específicamente, mi abuelo inició este negocio junto con mi padre hace más de 40 años. Artesanías metálicas hechas para reconocer las hazañas de los nuevos campeones locales, aquellos que hoy se disputan la gloria en cada rincón del país. Por ejemplo, este tipo de trofeos nos los solicitan ya que son para el mejor portero, el goleador de la temporada o el campeón de goleo. Son igual piezas de metal y son pues relativamente grandes. En el caso puedes observar, el guante es del tamaño prácticamente de una mano. Pero detrás del brillo del metal, lo que realmente se moldea en estos talleres es el futuro de las familias de Cuautlalpan. Para mujeres como Laura, cada pieza terminada ha sido el pase de salida para que sus hijos alcancen el éxito fuera del taller. Por ejemplo, tengo una hija de 24 años que ya tiene su cédula profesional es maestra y tiene apenas un año que se recibió. Y mi otra hija está igual en la universidad y está para un año para recibirse. Y este trabajo me ha ayudado a atender a mis hijos porque me queda cerca y los atiendo a ellos y los veo y puedo salir hacia adelante. La competencia internacional continúa en las pantallas, pero en Texcoco, las manos de su gente ya levantaron la copa más importante de todas, la de la constancia, el orgullo y el amor familiar. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Quiero platicarle que alrededor del 45% de la población adulta del país presenta una mala calidad del sueño. Esto de acuerdo con la Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto, pues se refleja en la dificultad que las personas tienen para levantarse, así como la constante somnolencia y cansancio durante las primeras horas de la mañana. Las horas que se recomiendan para dormir, pues varían según la edad. Para los recién nacidos son de 18 horas, para los niños y las niñas entre 10 y 12 horas y para los adolescentes entre 8 y 9 horas. Para los adultos, pues ya estamos entre las 7 y si dormimos 8 horas, pues beneficiados y por supuesto benditos, los que duermen 8 horas. Algunos de los beneficios del sueño reparador son la recuperación física, porque durante esta etapa, pues el cuerpo libera hormonas de crecimiento que son esenciales para la reparación de tejidos y los músculos. También se consolida la memoria, lo que es vital para el aprendizaje, y de igual manera se consigue regulación emocional, ya que, fíjese, la falta de sueño puede llevar a problemas de salud mental, por ejemplo, la ansiedad y también la depresión. Para conversar sobre este tema, le damos la más cordial bienvenida al doctor Óscar Sánchez, neurólogo y neurofisiólogo. Doctor, gracias y muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué importancia es el dormir? Ya veíamos ahí la variación de sueño, pero pues, ¿cómo está nuestro país en temas de descanso? Bueno, como todo el mundo, estamos con serios problemas para el descanso. Podemos sacrificar casi todo el tiempo de sueño, pero no sacrificar la convivencia social, el desvelo, el poder estar en redes sociales en la noche, jet lag social de los jóvenes y de muchos adultos también, que cortan el tiempo total de sueño nocturno, fundamental para todos los procesos de sanación que tiene como beneficio el sueño sobre el cerebro y sobre todo el organismo. Estamos en cifras, yo diría, críticas. Más del 30% de la población, hay quien habla de casi el 50% de la población, tiene algún trastorno de sueño que afecta la calidad y la cantidad de sueño, como ya referías en la introducción. Ahora, qué importante, porque independientemente de las horas que se duerman, digamos, no es lo mismo, decíamos, descansar que dormir, ¿no? Porque a veces tenemos el sueño ligero, pero no descansamos. ¿En qué versa todo esto, doctor? ¿Cómo interpretarlo? Pues hay que ser claro en lo que ya definías. Una cosa es tener suficiente cantidad de sueño y otra cosa es tener calidad de sueño. Y la calidad de sueño se refiere a que tengamos en diferentes etapas del sueño la integración
más o menos adecuada de acuerdo a la arquitectura de sueño y de acuerdo también a nuestra edad. Y así tenemos que el sueño ligero deberíamos tenerlo en el 60% del tiempo total de todo el tiempo que pasamos dormidos en la noche. El otro 40% lo dividimos entre el sueño de ondas lentas o sueño profundo, famoso, o el sueño reparador. Y la última etapa, en 20% aproximadamente, el sueño REM. Si nosotros dormimos 6 horas, 8 horas o 10 horas, pero mantenemos esta distribución de porcentajes, podremos decir que estamos teniendo buena calidad de sueño. No importa tanto cuánto, pero sí cómo estamos durmiendo. Eso es importante. ¿Cuáles son las consecuencias de no descansar adecuadamente, doctor? Tenemos muchas en muchos sentidos. Ya mencionaba las relacionadas con el estado de ánimo, pero también sobre los procesos metabólicos. Las personas que duermen menos de 6 horas, se ha visto que tienen mayor problema o mayor riesgo de enfrentar enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, mayor cantidad de riesgo a enfermedades cerebrovasculares y otras alteraciones metabólicas que pueden afectar directamente la calidad de sueño. Entre otras cosas también el incremento de un problema grave que es la apnea del sueño, que son estas pausas respiratorias durante el sueño que afectan la concentración de oxígeno mientras dormimos y que al mismo tiempo van a afectar la entrega concreta y directa de oxígeno a los diferentes tejidos, especialmente el cerebro. Y esto altera los patrones porque estamos despertándonos constantemente y alterando la calidad de sueño que debería funcionar para mantenernos en buen estado. Ahora, hay muchas cuestiones por las cuales no se descansa bien. Una de ellas pues, es el celular, estar constantemente haciéndolo. ¿Qué recomendaciones, doctor, para poder tener un buen descanso? Bueno, entre otras cosas, las grandes recomendaciones que a veces aburren a la población, que son mantener una cantidad adecuada de ejercicio, al menos unos 30 minutos diarios, sin fatigarnos necesariamente, pero sí manteniéndonos activos, adecuados hábitos alimenticios, evitando aquellas sustancias que nos activan, como refrescos de cola, cafeína, algunas veces el tabaco mismo que nos activa, y por supuesto mantener buenos hábitos de sueño. Esto es dormirnos siempre a la misma hora, despertarnos a la misma hora, evitar estar con sobreexposición de pantallas y de luz, sobre todo la luz azul que nos activa demasiado en las noches, y mantener un buen control de nuestras actividades durante la noche. Ya no es un buen momento de cenar después de las 9 de la noche, ya no es un buen momento de resolver problemas del trabajo, es el momento de descansar y relajarnos para mejorar nuestras condiciones durante la noche. Eso es importante, el tema de las recomendaciones. Oiga, ¿qué papel juega la melatonina también en todo esto del sueño? Muchas personas, la consumen, por supuesto, se puede hacer adictiva, ¿no? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué consecuencias? Pero bueno, primero hay que decir que la melatonina es una neurohormona que nosotros producimos y que se facilita justamente cuando estamos evitando la sobreexposición de luz. Más o menos alrededor de las 7, 8 de la noche empieza un pico de liberación de melatonina que va a inducir los procesos de sueño. La melatonina no es un somnífero, la melatonina es un regulador del ciclo circadiano que mantiene estable más o menos el sueño en la noche y nos mantiene activos durante el día. Y por eso las dosificaciones, cuando son requeridas, deben ser controladas y deben ser llevadas de acuerdo al problema que cada paciente lleva. Hay que evitar, sobre todo, la automedicación y la sobredosificación para evitar efectos colaterales que pueden ser contraproducentes. Incluso pueden llegar a impedir a tener una buena calidad de sueño. Bueno, pues ya finalmente, doctor, ¿es recomendable tomar una siesta después de la comida? Bueno, no recomendamos en adultos. Por supuesto que en niños escolares y preescolares está indicada una siesta, pero en adultos, ya adultos, sobre todo después de los 30 años, tomar una siesta, si la vamos a tomar porque estamos fatigados, puede ser una llamada power nap, una pequeña siesta de entre 20 a 40 minutos y después reincorporarnos, pero no más de eso, porque entonces estaríamos impidiendo una adecuada integración de sueño
especialmente durante la noche. Es importante. Bueno, oiga, y la cena, decía la cena, doctor, entonces después de las 9 de la noche ya es mejor pues cenar cosas ligeras. Muy ligero, hidratarnos, por supuesto, aunque algunas personas prefieren no hacerlo para evitar ir al baño, y eso puede indicar que tienen un problema de sueño, como apnea del sueño. Habrá que acudir al especialista, pero tomar algo muy ligero, algo como una ración pequeña de proteína, una ración pequeña de vegetales, y evitar sobre todo los carbohidratos en las noches, porque eso nos puede llegar a activar. Bueno, pues ahí está, es importantísimo las recomendaciones. ¿Alguna otra cosa que le gustaría agregar, doctor? Pues nada más informar a tu auditorio que para atender estos problemas están los expertos en medicina del sueño, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, de muchas áreas, otorrinolaringólogos, que deben acercarse a ellos para evitar dar un ciclo vicioso de atención que no va a resolver el problema si no se ataca directamente. Oiga, finalmente para los padres de familia, ahorita que ya se vienen las vacaciones, doctor, ¿cómo cuidar el sueño de los pequeños? Porque pues también es importante, ¿no? Estamos en casa y al saber que no vamos a la escuela el otro día, pues por ahí descuidamos un poquito eso, ¿no? Sí, tenemos que, ni modo, nos toca ser padres y tenemos que restringir horarios, tenemos que establecer normas y que los pequeños, los niños, las obedezcan, porque esto afecta su pensamiento y su procesamiento. El crecimiento y desarrollo puede verse afectado si los niños duermen menos de las horas indicadas para su edad. Eso está demostrado, se libera menos hormona del crecimiento y pueden tener talla y peso bajos, además de trastornos de ansiedad y otros trastornos alimenticios que los pueden llevar a sobrepeso y obesidad. Importantísimo. Pues doctor, le agradecemos muchísimo. Gracias por haber tomado la comunicación. Estoy a sus órdenes. Buenas noches. Gracias, doctor. Bueno, también ya en otra información, fue detenido el responsable de robar 5 piezas de la parroquia de San Cosme y San Damián, esto aquí en la Ciudad de México. Detuvieron a un sujeto señalado de robar 2 placas y 3 esculturas de bronce de los jardines de la parroquia San Cosme y San Damián en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. En este lugar se colocaron 2 esculturas de Leonora Carrington y una en homenaje a Remedios Varo. Aquí fue sustraída la escultura de Remedios Varo y también fue sustraída la placa que indicaba que en este lugar se reunían estas artistas, puesto que eran vecinas del lugar. Y lo más lamentable es que precisamente en esta parte donde se ve el elemento que anclaba a una escultura y este otro lugar que habla de otra escultura que fue robada. El padre José de Jesús Aguilar, quien estimó el valor de las obras robadas en más de 150,000 pesos, detalló que el hurto ocurrió en la madrugada del martes. El asaltante entró por este lugar, saltó y después, como no pudo llevarse las piezas saltando, tuvieron que romper una cadena aquí, un candado para poder abrir y llevarse las piezas. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la parroquia, se ve a un hombre encapuchado en los jardines de la parroquia con un desarmador que jala y manipula una figura de entre los arbustos. Luego de revisar las grabaciones, policías capitalinos recorrieron la colonia San Rafael y capturaron al sospechoso de 26 años. En ese momento le aseguraron varias dosis de hierba. El detenido junto con la presunta droga quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Hasta el momento, las piezas robadas no han sido recuperadas. De acuerdo con el informe sobre la incidencia de violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en México 2025, elaborado por el Centro Católico Multimedial, nuestro país registra un promedio de 28 agresiones semanales, cerca de 1,400 al año, en templos y espacios de culto. El templo de los santos Cosme y Damián data del año 1524, cuando Hernán Cortés distribuía tierras para huertos y cultivo en el camino a Tacuba. Luis Pérez Curtad, Heraldo Media Group. Son las 10 de la noche con 4 minutos. Con esto hacemos una pausa. Regresando vamos a platicar sobre la medicina preventiva y longevidad saludable. No le cambie, está usted en El Referente. Ya volvemos.
Son ya las 10 de la noche con 6 minutos en el tiempo del centro. Quiero platicarle que el 27 de marzo de este año se presentó aquí en la Ciudad de México el Centro de Ciencias Médicas de la Longevidad, que es una nueva iniciativa encabezada por el doctor Javier Condró, que propone transformar la salud al pasar de una medicina reactiva a una práctica preventiva, que es lo más importante, personalizada y también sostenible, pero además cuenta con un programa de 6 meses diseñado para extender los años de vida saludables de los pacientes, que bueno, todo esto está centrado en atender la salud metabólica, los ejercicios de precisión, nutrición guiada por biomarcadores de sueño, reparador, que justo es lo que estábamos platicando hace unos momentos, reparador y bienestar emocional. Que por cierto, la estrategia medicinal del Centro de Ciencias Médicas de la Longevidad pues busca atender estas 4 principales causas de muerte en nuestro país, que son, en primer lugar, las enfermedades cardíacas. Fíjense, se estima que las más de 192,000 muertes anuales por este padecimiento, entre 150,000 y 170,000 podrían evitarse con una intervención oportuna y proactiva. En segundo lugar está la diabetes, que provoca alrededor de 115,000 fallecimientos al año. Después, pues el cáncer, con cerca de 95,000 decesos anuales. Y finalmente, las demencias, que con intervenciones oportunas pueden retrasar este deterioro cognitivo. Y justamente para hablar sobre este tema, saludo con mucho gusto aquí en el estudio al doctor Javier Condró, director y cofundador del Centro de Ciencias Médicas de la Longevidad. Doctor, gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias por tenerme aquí con tu auditorio. Oiga, qué interesante esta nueva iniciativa, esto que se está haciendo. ¿Por dónde comenzar a hablar y cómo alargar y, por supuesto, tener una calidad de vida en los temas longevos? Ciertamente es un tema fascinante porque creo que si bien ha habido avances extraordinarios en la medicina, sobre todo en los últimos 50 años, hoy en día hacemos cosas impensables a finales del siglo pasado nada más, ¿no? Sin embargo, sigue siendo una medicina reactiva la que hacemos. Y no es por culpa del paciente o del médico o las aseguradoras o los que pagan, es el sistema así funciona. El paciente va con el médico cuando algo le duele, el médico actúa cuando el paciente está mal en la mayoría de los casos, las aseguradoras pagan cuando alguien se enferma y no para prevenir. Entonces el sistema está hecho de esa manera y esta es una iniciativa con la idea de romper un poco esa idea que debe seguir existiendo esa medicina reactiva porque nos vamos a seguir enfermando, pero sobre todo anticiparnos a la enfermedad y al deterioro y tener una longevidad funcional. Sí, ¿cuál es la labor ahora de este Centro de Ciencias Médicas, doctor? Tenemos una labor de las más importantes y para ello contamos con profesionales como tú, Manuel, es precisamente el aspecto educativo, porque es la forma en la que podemos llegar a los grupos grandes y crear conciencia sobre el poder que tenemos como seres humanos de controlar en gran medida la manera en la que envejecemos, la funcionalidad, la salud, y acortar ese periodo que actualmente es como de 10 años entre que enfermamos crónicamente y se termina nuestra vida. Hay un espacio de aproximadamente 10, 12 años en donde la vida tiende a ser, al final de la vida, tiende a ser de mala a miserable. Sí. Entonces, no solamente se trata de alargar la vida, sino de ese periodo de una vida de mala calidad, acortarlo. Y hay mucho que podemos hacer. Esa es la primera iniciativa, la de educación. Y la otra es la de ver pacientes, ¿no? Tenemos este programa en el Centro de Ciencias Médicas de Longevidad, en el cual tiene 3 componentes. El primero es asegurarnos que la persona no tenga ya una enfermedad que pudiera causar una muerte prematura. Okay. Ese es el primer paso. Y yo defino una muerte prematura como una muerte que no debió haber sucedido. Prevenible. Porque era prevenible, si se hubiera encontrado la enfermedad y tratado a tiempo. La segunda es entrenar a los pacientes y que conozcan los mecanismos que están en sus manos, sobre todo en estilo de vida. No estamos hablando de medicamentos sofisticados, es estilo de vida con 4 intervenciones. Ejercicio, desarrollo de músculo principalmente y capacidad cardiorrespiratoria, nutrición, calidad del sueño, como decías en la introducción, y muy importante, la salud emocional y social. Ese es el segundo, que el paciente sepa el poder que tiene en sus manos para tener una vida mejor. Que a veces es lo que falta, ¿no? Lo emocional que te motiva a hacer también otras cosas. Lo menospreciamos. Yo creo que la gente se está volviendo cada vez más consciente del poder que tiene el ejercicio y la nutrición en la salud. Pero yo creo que todavía no hay la conciencia del poder enorme que tiene el estrés, por ejemplo, que es un veneno. Hay estudios que demuestran que
los niños que crecieron en regiones, por ejemplo, de Nueva York, minorías que crecieron en regiones de Nueva York bajo mucho estrés, pobreza y discriminación racial, después en la vida presentan enfermedades que los niños que no crecieron bajo esas circunstancias no presentan en la vida adulta. O sea, el estrés es un veneno que nos afecta desde la infancia y hay teorías de que incluso desde la fase embrionaria hasta la vida adulta. Lo absorben los niños. Lo absorben los niños y lo absorben los fetos incluso, Sí, sí, sí. a través de la madre, cuando las madres viven en estrés. Sí. ¿Con qué casos más comunes se encuentran en este centro, doctor, cuando llegan ya pues las personas? Lo más común es que veamos problemas cardiovasculares que el paciente no sabía que tenía. O que sabía que los tenía, pero no sabía que fueran tan graves, ¿no? Y a veces basta una exploración. Sí, es muy importante hacer estudios a profundidad y los hacemos, a veces incluso genéticos, pero la parte que no puede faltar es la exploración física del paciente. La semana pasada simplemente vi a una señora que se sentía muy bien y al ponerle el estetoscopio en el pecho oí un soplazo, un soplo en el corazón enorme. Hay que ver por qué es esto. Le hicieron un ecocardiograma de emergencia el día siguiente y hospitalizada, ¿no? Y esa es una exploración física. Es una parte en la que yo insisto mucho que el médico debe de ser siempre, por más especializados que estemos, el médico debe ser un médico general y que siempre sigamos viendo al paciente de manera completa. Ese es un caso muy interesante. Hemos encontrado muchos pacientes con problemas metabólicos, de prediabetes, por ejemplo, o incluso fases de alteración de los carbohidratos antes de la diabetes y antes de la prediabetes que se pueden intervenir para que el paciente no desarrolle ni prediabetes ni diabetes. Hemos encontrado alteraciones del colesterol muy serias antes de que el paciente llegue a tener un infarto o un infarto cerebral. Estoy contento, la verdad, de lo que hemos encontrado cosas en pacientes que se sentían bien, pero tenían un problema silencioso que detectamos a tiempo. ¿Dónde está el Centro de Ciencias Médicas de la Longevidad? Está en Las Lomas, en la Ciudad de México. Vemos pacientes de toda la República, ¿no? Nuestro programa clínico se llama NURA, Manuel. NURA en arameo significa conocimiento o iluminación, porque ese es el tercer objetivo, que el paciente se ilumine a sí mismo con conocimiento sobre sí mismo y sea un agente de su propia salud. Pero volviendo a tu pregunta, está en Las Lomas, el programa NURA ahí se centra. Vemos pacientes de la Ciudad de México en este centro, pero también vemos pacientes de forma remota. Tenemos pacientes de Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Puebla. Así mismo es. Y pues muy contentos porque la demanda ha sido muy interesante. Se ve el interés de la gente cada vez más por envejecer con salud y con fuerza. Eso es importante. Oye, ¿qué papel juega ahora la tecnología, las nuevas inteligencias artificiales en todo este papel de los tratamientos que ustedes atienden, doctor? Enorme. Yo creo que uno de los avances más tempranos que se vieron con la inteligencia artificial fue en la detección de cáncer de mama. Se hizo un estudio, si mal no recuerdo, en el Hospital Mass General en Boston, en donde identificaron mastografías de mujeres que habían tenido cáncer de mama y vieron retrospectivamente cuándo el radiólogo había visto el cáncer en una mastografía y después sometieron esas mastografías cada vez más tempranas a inteligencia artificial. La inteligencia artificial tuvo la capacidad de encontrar el cáncer de mama 4 años antes que el radiólogo. Entonces, yo creo que estamos viendo apenas las primeras señales de cambio de lo que va a ser la inteligencia artificial, la capacidad de conectar puntos que la mente humana difícilmente puede conectar y que una computadora puede hacer e informar al médico para el mejor tratamiento. Hace 20 años no estuviéramos hablando, por supuesto, de esto, pero sí nos podemos imaginar quizá lo que viene pues no nos vayamos tan lejos, en unos 5 años, ¿no? Absolutamente. Yo creo que eso está cambiando por día. Sí. Es más, cuando yo meto datos de un paciente mío para integrar un diagnóstico con inteligencia artificial, de verdad, yo noto una diferencia de un mes a otro, cómo cada vez es más capaz la inteligencia artificial médica en integrar diagnósticos y encontrar señales de alarma que el ojo humano no encuentra. Totalmente. Pero finalmente, pues es importante recordar el tema de la prevención, porque no hay cultura de la prevención, como usted apuntaba, pues ya vamos cuando nos duele algo, pero nunca vamos porque, pues digo, a veces decimos, ¿para qué voy si no me duele algo? No duele nada. O, peor aún, me duele algo, pero no quiero ir, no vaya a ser que me encuentren algo. Sí, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Yo lo que le digo a los pacientes es, si tienes algo, hay dos maneras de encontrarlo. Que lo encontremos en un estudio antes de que sea un problema o que lo encuentres cuando ya sea un problema.
Totalmente. ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿Red social? ¿Algún teléfono? Sí, por claro. favor? El teléfono es 56 11 11 93 64 y la forma más fácil de contactarnos es ya sea a través de ese teléfono o de nuestra página web, que es medicinadelongevidad.com. Bueno, pues yo le agradezco mucho, doctor, que haya venido. Que nos Encantado, haya gustado, Manuel. por Muchas supuesto, gracias. Y lo esperamos pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Manuel. Bueno, oiga, son las 10 de la noche con 16 minutos. Vamos a un resumen con la información más importante que se ha generado al momento. Irán acusó a Estados Unidos de estrellar un proyectil contra la única base nuclear de Teherán. Varias urbes fueron afectadas por las explosiones este día. Un funcionario estadounidense rechazó algún ataque reciente. Washington mantiene su compromiso en las negociaciones con la República Islámica. Detuvieron al octavo sospechoso de un posible atentado a la Casa Blanca el 14 de junio, durante un evento de artes marciales mixtas por el cumpleaños 80 del presidente Donald Trump. El Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó a Chandler Skaggs, de 21 años, residente de Virginia Occidental, quien presuntamente era designado para ser uno de los francotiradores en el ataque. La ONU consideró arbitraria la detención del expresidente peruano Pedro Castillo, quien cumple una condena de 11 años por su intento fallido de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, por lo que la organización pide su libertad y ofrecerle una indemnización. Daniel Padilla, Heraldo Media Group. Oiga, bueno, pues vamos ahorita con otro tema. La Fiscalía de Jalisco no descartó motivos políticos y personales en el reciente asesinato de Benjamín Medrano Quesada, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas. Con la que vamos a ganar, con la que toca la puerta. La Fiscalía de Jalisco confirmó que Benjamín Medrano Quesada, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, fue asesinado en un ataque directo en Guadalajara. El ataque ocurrió el pasado martes a las 19:21 horas en la colonia Santa Elena de la Cruz. Según datos de la Fiscalía, un sujeto bajó de una bicicleta, le disparó a quemarropa con un arma calibre 9 milímetros y escapó con un cómplice en motocicleta. Medrano fue un actor clave en Zacatecas y un abierto rival político del grupo de Ricardo Monreal, contra quienes lanzó serias advertencias en vida. Le tengo más miedo a la gente mandada justamente por los Monreal para que pudieran atentar contra mí, contra mi gente, contra mi equipo. Las diferencias políticas con los liderazgos locales de esa facción siempre fueron públicas. En declaraciones previas, el ex edil detalló que sus acuerdos directos habían sido con la cabeza de dicha estructura, marcando una clara línea de distancia con los hoy mandatarios y legisladores de esa entidad. Cuando ellos ven que yo los traicioné y cuando quienes me traicionaron fueron ellos. Siempre lo he dicho y lo he dicho de frente. Yo no tengo nada que reclamarle a David Monreal, porque no estuvo la decisión de David. No tengo nada que reclamarle a Saúl Monreal. Yo les deseo suerte en su movimiento. No tendrán mi apoyo, por supuesto. Pero con quien yo negocié, con quien yo platiqué fue con Ricardo Monreal. La ruptura ocurrió tras cambiar de instituto político, arrebatándole de las manos el bastión de Fresnillo a la hegemonía monrealista. Que yo me tuve que salir del PT. Yo era diputado electo por un partido distinto al que hoy milito, ¿verdad? Y que eso trajo como consecuencia el enojo de Ricardo. Y que al irme yo al PRI y abanderar un movimiento importante en Fresnillo con Adolfo Bonilla, la Diputación Federal, no solo les ganamos la plaza, sino que llega Benjamín Medrano como candidato a presidente municipal y los destierra. Hasta el momento la Fiscalía de Jalisco mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer este ataque directo, sin descartar su entorno político ni personal. El gobierno municipal de Fresnillo emitió una esquela institucional lamentando los hechos, mientras las autoridades ministeriales continúan con la búsqueda de los agresores. Michel Santiago Díaz, Heraldo Media Group. Bueno, aquí en la capital, en la alcaldía Xochimilco, hay un nuevo espacio con servicios del sistema de cuidados para niñas, niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Se trata de la Casa de las 3R. Aquí la información.
Ya casi nos vamos. Les recuerdo que mañana nos escuchamos en punto de las 2 de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio, el 98.5 de FM para la Ciudad de México y a través de nuestras diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho del país y también allá en Estados Unidos. Zona de Noticias, les recuerdo, 2 de la tarde, ahí nos escuchamos. Y bueno, pues por cierto que vamos a hacer enlaces hasta Guadalajara por lo que ha dejado esta justa deportiva. Vamos a tener en cabina también al Ballet Folclórico de Amalia Hernández y bueno, pues también otros invitados sorpresa. La gastronomía que ha dejado también el Porfiriato, así que muchos temas los esperamos mañana ahí. Y mientras tanto los dejamos con estas imágenes de esta persona que inventó un paraguas que te sigue a todos lados con la ayuda ya de los drones, así la inteligencia artificial. Pues que tenga un excelente fin de semana. Yo soy Manuel Zamacona, muchísimas gracias por habernos acompañado, pásela bien y hasta entonces.